Ayer el mercado ya venía raro, Bitcoin intentando respirar, los ETF sin terminar de recuperar la confianza, y ese ambiente de volatilidad en el que cualquier vela parece una señal divina o una trampa con traje caro. Y hoy, sinceramente, la sensación no cambia. Bitcoin mira el abismo, pero la historia grande no está solo en el precio. Porque mientras media comunidad mira el gráfico, Swift y 17 bancos gigantes acaban de mover una pieza que huele a cambio profundo en la arquitectura del dinero. No hablamos de una startup perdida en el universo blockchain. Hablamos de banca internacional, de grandes capitales, de infraestructura de pagos, de instituciones que normalmente no hacen ruido por casualidad. Y aquí viene lo fuerte, Satoshi maníacos, porque esto no es una señal cualquiera. Y lo más interesante es que este movimiento no pide permiso al ruido, avanza despacio, pero deja huella en cada decisión importante. Swift ha lanzado un ledger basado en cadena de bloques para un piloto de depósitos tokenizados junto a bancos como HSBC, Citi, BNP Paribas, UBS, DBS, ANS y Standard Chartered. Respira un segundo. Porque esto ya no es la típica noticia de «están explorando blockchain» y luego nadie sabe dónde quedó el experimento. Aquí la palabra clave es depósito tokenizado. Dinero bancario moviéndose sobre nuevas vías digitales. O sea, el sistema financiero no está mirando blockchain desde la ventana. Está metiendo blockchain dentro de sus propias arterias. Y esto cambia completamente la lectura del día. Bitcoin está en zonas clave, el mercado mira vencimientos de opciones, los ETF vienen de una presión brutal, y aún así, por debajo, el viejo sistema monetario está mutando. Antes parecía que blockchain era el enemigo, después fue una moda, luego una tecnología interesante. Ahora empieza a convertirse en infraestructura interna del aparato financiero. Y claro, aquí uno se queda pensando, ¿cuántas veces nos dijeron que esto era humo? Madre mía, qué casualidad, ahora el humo tiene ledger, bancos globales y pagos 24 céntimos. Cosas del mercado, ya sabéis, pero vamos por partes. Bitcoin sigue siendo el centro emocional del entorno cripto. Y vosotros lo sabéis, criptonautas, cuando Bitcoin tiembla, todo el tablero financiero cripto se queda mirando. Hoy el precio lucha en una zona delicada, cerca de niveles que pueden marcar confianza o miedo. Además, el vencimiento de opciones de más de 1.400 millones de dólares mete presión adicional. Y cuando hay vencimientos grandes, los mercados financieros no se comportan como una tarde tranquila de domingo. Aquí aparecen puntos de decisión, movimientos bruscos y mucho jugador intentando empujar el precio hacia su lado. A eso le sumamos los ETF de Bitcoin. Veníamos de una ola de salidas muy dura, con miles de millones abandonando esos fondos de inversión en pocos días. Después llegó cierta recuperación, pero todavía no hay una señal limpia de fuerza institucional. Es decir, el flujo de capital no está muerto, pero tampoco está celebrando una fiesta con confeti y champán. Y ahí está la tensión perfecta del guión de hoy. Mientras Bitcoin pelea por sostener confianza, la infraestructura financiera tradicional está avanzando en silencio. Swift no es cualquier nombre. Swift es una pieza central del sistema de pagos global. Si Swift se mueve hacia un ledger blockchain con 17 bancos, el mensaje no es pequeño. El mensaje es que la banca internacional quiere dinero más rápido, más programable, más conectado, pero sin perder el control de la custodia regulada. Y aquí entramos en la mutación del sistema. No es que los bancos estén abandonando su mundo para venir al mundo cripto, es más sutil, más peligroso, más inteligente. Están tomando partes de la tecnología cripto, quitándole el espíritu salvaje, colocándola dentro de su marco regulado, y construyendo una nueva infraestructura de pagos donde ellos siguen ocupando los centros de poder. Eso, amigos, es una mutación, no es una rendición, no es una victoria limpia de Bitcoin.
Tampoco es una derrota, es el viejo sistema aprendiendo a cambiar de piel. Y justo por eso la noticia del Banco de Corea encaja también. Porque allí también se está empujando la idea de stablecoins lideradas por bancos y tokens de depósito para pagos reales. Otra vez aparece el mismo patrón, no quieren que el dinero digital crezca fuera de las autoridades monetarias. Quieren llevarlo hacia consorcios bancarios, bancos centrales, guardianes monetarios y reglas claras. Traducción rápida: stablecoins sí, pero con correa. Blockchain sí, pero dentro del recinto. Innovación sí, pero vigilada desde la torre. Y aquí es donde nosotros, en Satoshi Manía, tenemos que mirar más allá del titular, guerreros, porque esto no va solo de Corea, ni solo de Swift, ni solo de bancos. Va de una convergencia silenciosa entre el sistema bursátil, la banca internacional, los reguladores financieros y el entorno cripto. Todos se están acercando al mismo punto: dinero digital, liquidación más rápida, depósitos tokenizados, stablecoins reguladas y nuevas fronteras digitales. Pero la pregunta es, ¿quién manda en esas fronteras? Porque Bitcoin nació precisamente para no depender de centros de poder. Satoshi creó a Bitcoin como moneda digital descentralizada, como alternativa, como infraestructura, fuera del permiso estatal. Y ahora vemos al aparato estatal y bancario intentando construir su propia versión de esa eficiencia, no una red libre, sino una red compatible con sus normas. Y ojo, esto no tiene por qué ser malo para el mercado cripto en el corto plazo. Puede traer legitimidad, volumen, dinero institucional, nuevos productos, más adopción y más atención. Pero también abre una batalla profunda: la diferencia entre usar blockchain para liberar valor o usar blockchain para reforzar el control. Ahí entra la tercera pieza del día, la regulación en Estados Unidos. El senador Ron Wyden ha pedido mantener protecciones para desarrolladores cripto dentro del debate legislativo. Y esto es importante, porque si un desarrollador que crea software no custodial acaba tratado como si fuera un transmisor de dinero, el golpe para DeFi, wallets y código abierto puede ser enorme. Dicho fácil, no es lo mismo escribir código que custodiar fondos. Y si Washington mezcla esas dos cosas, puede apagar mucha innovación antes de que llegue al usuario. Mientras los bancos preparan su bóveda digital regulada, los desarrolladores pelean por seguir construyendo herramientas libres. Y esa es la batalla real del día: por un lado, depósitos tokenizados de bancos globales. Por otro, stablecoins bancarias en Asia, en medio, Bitcoin intentando aguantar presión. Y al fondo, reguladores decidiendo quién puede crear, mover o custodiar valor en la nueva arquitectura del dinero. Y si lo miramos desde arriba, surfeadores de la blockchain, sin dejarnos marear por cada vela, el guión de hoy tiene una sensación muy clara. Bitcoin mira el abismo, sí. Pero no porque todo se esté hundiendo, lo mira porque está frente a una transición enorme. El mercado está nervioso, los ETF todavía dudan, los traders miran opciones, y al mismo tiempo, las instituciones empiezan a activar blockchain desde dentro del sistema. Es como si dos películas ocurrieran al mismo tiempo. En una, vemos velas rojas, soportes, vencimientos, miedo y volatilidad. En la otra, vemos distritos financieros, bancos centrales, centros de poder y grandes capitales rediseñando las tuberías del dinero, y la segunda película puede ser más importante que la primera, aunque haga menos ruido en Twitter. Porque el precio grita, pero la infraestructura susurra. Y cuando la infraestructura susurra desde bancos globales, conviene escuchar. La pregunta para Bitcoin es brutal: si el sistema adopta blockchain, ¿se fortalece la narrativa cripto o se intenta domesticarla? Mi opinión: las dos cosas al mismo tiempo. Se fortalece porque confirma que la tecnología era real. Pero también se domestica porque los guardianes monetarios quieren decidir qué parte de esa tecnología puede circular libre y qué parte debe quedar bajo permiso. Por eso Bitcoin sigue siendo diferente. Un depósito tokenizado puede ser rápido.
Una stablecoin bancaria puede ser eficiente, un ledger de Swift puede ser poderoso. Pero Bitcoin representa otra cosa, una red de Bitcoin que no necesita pedir permiso a un banco para existir, y esa diferencia será cada vez más importante. No porque todo lo bancario sea enemigo, no hace falta contarlo como película de buenos y malos, el mercado es más complejo. Pero sí hay que entender que cada avance institucional trae una pregunta escondida: ¿adopción o absorción? Hoy Swift ha dado una señal fuerte, Corea confirma el movimiento. Washington discute las reglas, los ETF muestran dudas, Bitcoin resiste en zona sensible. Y nosotros, desde Satoshi Manía, lo miramos con calma, pero con los ojos abiertos. Porque esto no es solo otra noticia de blockchain. Esto puede ser una pieza más de la gran mutación del sistema monetario. Así que cuidado con mirar solo la vela de hoy, la vela importa, claro que importa. Pero a veces el verdadero movimiento no está en el gráfico, sino en las tuberías que nadie ve, y hoy esas tuberías se están moviendo. Si te ha gustado este análisis, apoya el canal con un buen like, suscríbete a Satoshi Manía Crypto y deja en comentarios qué crees tú. ¿Los bancos están adoptando blockchain o intentando controlarla desde dentro? Porque guerrero, en este mercado no gana quien mira más rápido la vela, gana quien entiende antes la jugada completa. Nos vemos en el próximo vídeo XD.